La República China fue instaurada en 1911 con un grave conflicto interno, que consistía en la lucha entre dos bandos de ideologías opuestas. Por un lado, el Partido Nacionalista o Kuomintang, y en la línea opositora, mirando hacia el comunismo soviético, Mao Zedong, líder del Partido Comunista Chino. El proceso revolucionario que terminó con el Imperio chino tenía dos objetivos: abolir la monarquía absoluta y hacer frente al impopular imperialismo occidental. Ambos objetivos se encontraban en el programa modernizador de Sun Yat-sen, principal líder ideológico de esta revolución, después asumido por el Kuomintang, o Partido Nacionalista, 1912. Si China se transformaba en un Estado-nación moderno y modificaba sus estructuras y su economía, podría defenderse de los occidentales y de los japoneses y conservar su unidad e independencia. La revolución estalló en octubre de 1911. Unos meses después, en enero de 1912, ya se había fundado la República China con Sun Yat-sen como presidente. Este pretendió convertir el país en un Estado democrático abierto a las reformas sociales y económicas, pero encontró la oposición del ejército, los funcionarios del antiguo imperio, la nobleza, los grandes terratenientes y los hombres de negocios vinculados al comercio como Occidente y sus colonias. Estos grupos sociales que tradicionalmente habían controlado China obligaron a Sun Yat-sen a abandonar el poder. A continuación, crearon un régimen autoritario y militarista. Se suprimió el parlamentarismo y fue prohibido el Kuomintang. Se inició así un periodo de constantes guerras civiles, en el que la autoridad estatal desapareció en China. Como consecuencia, las potencias occidentales, y concretamente Japón, aumentaron su influencia en la región. En el proceso hacia la formación de la China comunista pueden distinguirse las siguientes etapas. Durante este caótico periodo, en China hubo multitud de jefes militares y señores feudales locales que se repartieron el poder y se disputaron entre ellos el control de Pekín, es decir, el gobierno central. En el sur, en torno a la ciudad de Cantón, el Kuomintang creó un gobierno paralelo, consiguió el apoyo diplomático y militar de Moscú y se alió con el nuevo y entonces minoritario Partido Comunista Chino, formado en 1921 por estudiantes intelectuales. Esta alianza creó un potente ejército, dirigido por Chiang Kai-shek, que se impuso en toda China. Tras el triunfo, Chiang Kai-shek rompió con los comunistas, a quienes masacró en Shanghái y en otras ciudades. Los comunistas no lograron que las grandes ciudades se sublevaran ni recibieron apoyo de Moscú, por lo que actuaron desde la clandestinidad. El nuevo Estado chino, con capital en Nankín, derivó muy pronto hacia una dictadura militar que no realizaba las reformas demandadas por los numerosos, pobres y descontentos campesinos. Chiang Kai-shek se mostró intransigente con los comunistas y complaciente con los occidentales que la apoyaban. Así renunció a Manchuria, donde surgió en 1932 Manchukuo, un nuevo estado controlado por los japoneses. El ejército rojo, acosado, se vio obligado a refugiarse en el interior del país, en la denominada Larga Marcha. 100.000 hombres, de los cuales sobrevivieron unos 30.000, recorrieron 10.000 kilómetros. En esta etapa, Mao Zedong, líder del Partido Comunista, lo transformó en un partido de masas con fuerte arraigo entre el campesinado y puso en práctica una guerra de guerrillas de base rural, hostigando a las ciudades y a los centros de comunicación del este y sur de China. Este conflicto se desarrolló en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El Kuomintang y los comunistas se aliaron para combatir al enemigo común, Japón. La principal beneficiaria de estas contiendas fue la guerrilla campesina liderada por los comunistas y asentada en las zonas del interior, lejos de los principales núcleos de población. Los apoyos sociales del Kuomintang se encontraban en las grandes ciudades,
funcionarios de Nankín y Pekín, comerciantes de Cantón y Shanghái, burguesía china del este y del sur del país y empresarios de las zonas costeras. Estas regiones fueron ocupadas y controladas por el ejército japonés. Gran parte de los antiguos apoyos del Kuomintang colaboraron con el invasor. En octubre de 1949 fue proclamada la República Popular China, primera experiencia comunista fuera de Europa, al frente de la cual se situaba Mao Zedong, con un pensamiento y una política alternativa a los postulados soviéticos. Mao traslada el centro de actuación revolucionario de las ciudades al campo, concienciando al campesinado y estableciendo unas bases revolucionarias. Aunque el modelo del nuevo Estado chino era el soviético, no fue impuesto por la URSS desde el punto de vista ideológico-militar. El Partido Comunista de la Unión Soviética había tenido escasa influencia sobre el Partido Comunista de Mao desde que lo abandonó a su suerte a los años 30. Los soviéticos, además, no se mostraron entusiasmados con el triunfo de los comunistas chinos, que habían ganado la guerra civil sin su ayuda. El nuevo régimen se basaba en la presencia del Partido Comunista Chino en todos los ámbitos de la política y de la sociedad. El Partido-Estado tenía una dirección muy centralizada, como nunca se había conocido en China, y Mao lo lideraba sin apenas oposición. Aunque al principio se adoptó un sistema mixto en el que convivían cooperativas, empresas privadas, pequeños propietarios agrícolas y empresas estatales, a partir de 1953 se pasó a la construcción directa del socialismo. Se aplicó una planificación muy dirigida, organizada en planes quinquenales, imitando a los soviéticos, y se apostó por la industria pesada y la colectivización de la agricultura. Las consecuencias de estas medidas fueron más negativas que en la URSS. La productividad agraria cayó en picado y todo el crecimiento económico se vio amenazado. A partir de 1958, China se embarcó en un ambicioso y utópico proyecto económico y social dirigido por Mao y conocido como el Gran Salto Adelante. Al tiempo que el país se industrializaba, se movilizó la sociedad rural con el fin de crear un comunismo agrario. Los campesinos fueron agrupados en diversas comunas del pueblo. Eran autosuficientes, tenían industrias y fundiciones propias. La vida estaba colectivizada y los salarios eran sustituidos por 6 servicios básicos: la comida, la asistencia sanitaria, peluquería, funerales, educación y proyección de películas. En estas comunas reeducaba a los campesinos para la revolución. Este sistema encontró la resistencia pasiva de las masas y fue abandonado gradualmente, no sin antes declararse una gran hambruna. El enorme coste en vidas humanas de las experiencias económicas y sociales chinas suscitó una gran oposición dentro del Partido Comunista y entre los intelectuales independientes. Contra estos grupos se dirigieron distintas persecuciones políticas, promovidas por Mao, como la campaña de las 100 Flores, 1956-1957, en la que se invitó a toda la población a que ejerciese la libertad de expresión e hiciese públicas sus críticas al sistema. Como las protestas fueron abundantes, especialmente entre los artistas, intelectuales y profesionales, se produjo una fuerte represión y los contrarrevolucionarios fueron detenidos en masa. La Revolución Cultural tuvo lugar entre 1965 y 1976.
Mao, a que el partido no permitió efectuar una purga de los elementos más críticos hacia su política, promovió una campaña contra los intelectuales y los revisionistas. Con el apoyo de la izquierda del partido, el ejército y grupos de jóvenes radicales, dirigió una política de reinserción y reeducación de altos dirigentes comunistas, funcionarios, profesionales técnicos, profesorado universitario y sectores intelectuales. Los sospechosos de reformismo fueron degradados y humillados públicamente por los guardias rojos y regenerados, en el campo o en prisión. Esta renovación de la revolución se convirtió en una inmensa purga y supuso el reconocimiento del poder supremo de Mao hasta su muerte, ocurrida en 1976. La revolución cultural y la desestalinización de la URSS desde 1953 terminaron enfrentando a las dos grandes potencias comunistas. La ruptura se produjo entre 1960 y 1963, cuando Mao, apegado al estalinismo, acusó a la URSS de Khrushchev, pseudosocialista, burguesa y revisionista. Como consecuencia, China perdió el apoyo económico de la Unión Soviética y se mostró hostil con los países socialistas prosoviéticos, como Vietnam. Paradójicamente, esto le aproximó a los países occidentales. Ingresó en la ONU, 1971, en lugar de la República China, es decir, Taiwán, y recibió al presidente estadounidense Nixon, 1972. A pesar de la retórica ultrarrevolucionaria del maoísmo, China, tras intervenir en el conflicto de Corea en los años 50, no promovió guerras revolucionarias que no estuviesen relacionadas con sus problemas internos. Fue el caso de los conflictos fronterizos con la India, Vietnam y la URSS. Tras la muerte de Mao, el Partido Comunista Chino evolucionó hacia posturas más conservadoras y realistas. Se deshizo de los maoístas radicales, encabezados por la llamada Banda de los Cuatro, la viuda de Mao y otros 3 líderes, y otorgó la dirección a Deng Xiaoping, 1997. Con Deng Xiaoping se hizo evidente el abandono de la política maoísta y se criticó el culto a la personalidad del líder anterior y sus excesos y fracasos. El cambio, que fue relativo, se caracterizó por un importante aperturismo en economía y en política exterior, pero no en política interior, donde la represión y el control absoluto de la sociedad por el partido-estado siguieron siendo la constante hasta los años 90. El 3 de junio de 1989 se produjeron una serie de manifestaciones, lideradas por estudiantes en la República Popular China. La protesta recibe el nombre de Tiananmen. Los manifestantes provenían de diferentes grupos, desde intelectuales a trabajadores de la ciudad. El acontecimiento que inició las protestas fue el fallecimiento de Hu Yaobang. El 20 de mayo, el gobierno declaró la ley mariscal y en la noche del 3 de junio envió los tanques y la infantería del ejército a la plaza de Tiananmen para disolver la protesta. Tras la violencia, el gobierno emprendió un gran número de arrestos para suprimir a los impulsores del movimiento, expulsó a la prensa extranjera y controló estrictamente la cobertura de los acontecimientos en la prensa china. La cruel represión de la protesta de la plaza de Tiananmen causó la condena internacional de la actuación del gobierno de la República Popular China. La experiencia maoísta, vista en perspectiva, puede parecer delirante. Después de Mao, el propio Partido Comunista Chino valoró la revolución cultural como un caos de terror e histeria colectiva. El coste en vidas humanas que supuso ese esfuerzo resultó incalculable. Sin embargo, los logros del país en lo que se refiere a la producción de alimentos y a la alfabetización fueron importantes teniendo en cuenta las dificultades. El éxito del maoísmo era modesto en relación con el desarrollo alcanzado por las sociedades occidentales o Japón, pero fue significativo en comparación con el crecimiento de la India e Indonesia, países asiáticos con extensión y población semejantes y parecidos problemas de hambre, miseria y analfabetismo.
En abril de 1964, Mao publicó el Libro Rojo, donde se recogen citas y discursos pronunciados por él a lo largo de su carrera política. Su lectura era obligada en colegios, lugares de trabajo, y hasta los soldados, junto al fusil, portaban dicho libro. También fue inspiración de filósofos intelectuales y progresiva europea, que veían cómo la sociedad posguerra volvía a caer en muchos de los errores cometidos en su pasado más reciente. China es la segunda potencia económica del mundo, el primer exportador, y posee las reservas de cambio más elevadas. Sin embargo, todavía existen grandes diferencias entre los niveles de vida de la ciudad y del campo. Estas desigualdades preocupan cada vez más a las autoridades chinas y a los inversores. Si bien la pobreza ha disminuido considerablemente en China, sigue afectando a casi el 10% de la población, esto es, más de 120 millones de personas que viven con menos de $1 al día. La economía de China, muy diversificada, está dominada por los sectores manufactureros y agrícolas. El país es líder mundial en la producción de ciertos minerales, como el estaño, hierro, oro, fosfatos, entre otros, y tiene importantes reservas de petróleo y gas. Es el quinto productor de petróleo del mundo. China se ha convertido en uno de los destinos favoritos para traslados de unidades manufactureras mundiales, a causa del bajo coste de la mano de obra, aunque su valor está en aumento. El sector terciario se ha quedado atrás, obstruido por los monopolios públicos y las regulaciones restrictivas. Desde el 14 de marzo de 2013 hasta la actualidad, Xi Jinping es el presidente de China. Chao, chao, chao.